decirnos si estamos bien o estamos mal en el cambio de estado. De esta manera aquí estamos respondiéndole a Bob y más abajo le estamos respondiendo al proceso de negocio. Vamos a ver más en detalle esto cuando creemos el proceso desde cero. Entonces aquí básicamente la idea es que este señor recibe y este señor también recibe, y en el proceso de correlacionar los dos IDs él se da cuenta de que estamos hablando del mismo caso de uso y le puede dar respuesta al proceso de negocio. Esta es una manera iterativa de llamar una y otra vez a los estados y al sistema de escucha para gestionar el flujo normal de un caso de uso, que fue el que modelamos en este proceso de negocio. Entonces, si se dan cuenta, cada mensaje lleva el nombre de los estados y al final termina con el estado terminado del caso de uso. Entonces, cuando vayamos a correr esto, vamos a utilizar dos servicios web que están expuestos en el proceso Beeple. Uno es el process, que es llamado desde el proceso como tal, y otro es reporta estado. La recomendación que hace Oracle en este tipo de ejercicios es que no se exponga toda la interfaz del proceso Beeple, ya que pues, puede dar pie a errores de desarrollo, dado que por lo menos la interfaz del process y el process response solamente la debe ejecutar el proceso BPM. Lo que se debe hacer es utilizar una herramienta que se llama un servicio, un componente mediator. Uno lo arrastra, que son estos que están aquí, y él lo que hace es definir una interfaz para ejecutar un reporte estado. En este caso, esta interfaz que está aquí, a modo de ejemplo, es, digamos, la buena práctica que se debe implementar en vez de este servicio que está acá. Aquí solamente estamos exponiendo la interfaz reporta estado, que eso es todo lo que ve el cliente, y el mediador se encarga de llamar al proceso Beeple y ejecutar esta interfaz que está expuesta directamente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación no es la explicación de la demostración de este proceso, sino que vamos a empezar a crear un proceso sencillo desde cero, no tan elaborado, sino simplemente un llamado y una espera de retorno para ejemplificar cómo el proceso BPM, con ayuda del proceso Beeple, puede esperar un llamado desde otro sistema de información. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir un proceso de negocio al que vamos a llamar secuencia de estado. Este proceso de negocio va a ser un proceso asíncrono. Lo que hicimos fue crearlo con la herramienta BPM Process. Lo ingresamos y no le colocamos ningún parámetro de entrada. Entonces lo que tenemos aquí es un proceso de negocio de inicio a fin, y lo que vamos a hacer ahora es dejarnos por un momento el proceso de negocio tal cual como está y vamos a crear nuestro proceso Beeple. En este proceso Beeple, que este es el proceso listener, vamos a llamarle listener para ejemplificar. Básicamente lo que vamos a hacer es crear un Beeple con dos entradas. Pues, en este caso la entrada principal es la que va a llamar al proceso de negocio, y nos vamos a facilitar el proceso de gestión y de creación de variables con un esquema XSD que ya se los voy a mostrar previamente. Este esquema XSD, mientras el señor carga aquí todo el proceso, es un esquema muy sencillo al que le vamos a crear un objeto complejo que tiene un ID y un mensaje. Entonces el ID nos va a ayudar a mantener una estructura y a identificar el proceso de negocio que vamos a definir, y un mensaje como para tener información adicional sobre el proceso. Entonces inmediatamente el listener, que es el proceso Beeple, termina su gestión, vamos a encontrar dos actividades, una de recibir y otra de llamado. Entonces este llamado a este proceso listener que está aquí es el que va a ser el proceso de negocio, el de secuencia estado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es crear un throw message, un throw event. Nos está diciendo que no estamos enviando la información a ningún lado, y un catch event. Entonces lo que estamos haciendo aquí es enviar y recibir información. Entonces, como el objetivo de este proceso que estamos haciendo aquí es recibir información de estados,
Entonces lo primero que vamos a hacer es enviar un estado con un consecutivo o un ID. Para esto lo que vamos a hacer es crearle una variable de entrada a nuestro proceso de negocio. Vamos a colocarle aquí el ID y vamos a crear un data object para que todos en el proceso de negocio lo puedan implementar. Vamos a crear un componente y el componente que vamos a crear es un listener XSD. Listener. El módulo de destino Bob tal parece, aquí está, Bob 003. Es simplemente una identificación de catálogo y vamos a crearlo sobre un esquema listener. Este que está aquí es el que nos interesa. El hecho de tener un esquema en nuestro proceso de negocio nos va a facilitar la gestión de procesos, la gestión de objetos, la gestión de crear información, ya que el esquema pues contiene toda la estructura necesaria para la transmisión de datos. Este listener es el que vamos a utilizar a nivel de proceso de negocio. Y volviendo a la secuencia de estados, que es nuestro proceso BPM, vamos a poder identificar acá que tenemos un objeto. Vamos a crearlo ahora sí, un objeto de tipo complejo, y ya lo tenemos aquí definido. Vamos a crearle aquí nuestro objeto complejo, vamos a crearle aquí global listener. Entonces aquí teniéndolo con nuestro objeto global ya podemos hacer una implementación. Y el argumento, creo que tuvimos un error en la implementación del argumento, entonces volvemos a colocar aquí un ID para que ya nos lo podamos asociar a nuestro objeto global. Entonces aquí de ID vamos a pasarle la información y ya con este objeto en lo global lleno ya podemos decirle al objeto throw que va a llamar un servicio de negocio. Este servicio de negocio se llama listener client, que es el proceso, se llama process el servicio, y es de la entrada del proceso Beeple que vamos a poner a esperar. Entonces aquí, como las variables corresponden al mismo esquema XSD, entonces no va a haber ningún problema en pasarla directamente. Y de la misma forma vamos a atrapar la respuesta del proceso Beeple. Entonces aquí el proceso Beeple nos va a decir que hay un callback o un process response, y vamos a volver a transferir la información que se editó en el proceso Beeple, la vamos a volver a pasar al proceso de negocio. Entonces al final lo que vamos a ver es que el señor está incrementando aquí el proceso y puede terminar la gestión. Entonces básicamente esto es todo lo que se tiene que hacer en el proceso, en el BPM, para poner a esperar el proceso a una llamada externa. La parte principal del tip se encuentra acá en el tutorial del Beeple. En este caso lo que necesitamos crear en el proceso Beeple inicia creando una mediación aquí, mediar notificación. La interfaz va a ser síncrona y la entrada va a ser un listener y la salida también va a ser un listener. Lo que falta en este momento es poder conectar la mediación con el sistema Beeple. Pero como esta ejecución no es responsable de conectarse con ni el process ni el process response, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle un nuevo servicio al proceso listener. Entonces para eso lo que vamos a hacer es conectarnos con el WSDL del listener. Entonces tenemos que entrar al WSDL
y lo que vamos a hacer es agregarle otro proceso de negocio aquí, parecido a este. Entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar una nueva operación, y esta operación es notificar la información. Tiene un request response, se parece mucho al primer mensaje, y lo que tenemos ahora ya es una nueva notificación. O sea, vamos a tener dos mensajes. Nos vemos acá el composite, acá se nos va a refrescar que el listener puede recibir de algún otro sistema una información. Entonces de esta manera yo puedo agregarle al BPEL una recepción adicional que podemos conectar a un proceso. En este caso se llama notificar. Aquí le vamos a agregar una nueva variable que es la entrada in notificar. Vamos a colocar aquí recibir notificar. De la misma forma, nosotros vamos a hacer un callback, una respuesta, y ahora lo que hacemos con el proceso repli es seleccionar el proceso, el notificar, y vamos a crear una variable que se llama out notificar. De la misma manera acá le vamos a colocar out notificar, y aquí nos va a quedar el out notificar que le va a dar respuesta al proceso de negocio. Y aquí lo que tenemos es una entrada del proceso de negocio BPM, una recepción de nuestro servicio web adicional, que es el que vamos a notificar por una herramienta externa, una respuesta a nuestra herramienta externa y una respuesta a nuestro BPM. Entonces, hasta este punto, la parte de comunicación es, digamos, un poco dudosa, en el sentido de que cuando entra un proceso de negocio no vamos a saber a qué ID se refiere. Entonces vamos a entrar en detalle en cómo se correlacionan los diferentes BPELs o los diferentes flujos de ejecución con base en una identificación o un ID de correlación. Entonces lo que vamos a hacer para este proceso de negocio es que vamos a entrar aquí a este tab donde dice correlaciones, y vamos a crear una correlación, un set de correlaciones. Entonces vamos a colocar aquí correlation set, y este es el de BPM.